Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Hugo Quinart, estoy con mi amigo David Mendicuti y vamos a darle continuidad a esta serie de videos que hemos empezado justamente desde el año pasado. No queremos que pase un año para cerrar este ciclo y bueno, vamos a tratar de ser más concisos porque de repente queremos platicar demasiado. Y nos salimos del tema. Estamos hablando de la sombra de Jung. Todo ello que negamos, justamente es ello que nos puede llevar a no hacer eso que quedamos con nosotros mismos, a no ser impecables. Y por lo tanto, en la religión católica se dice pecado. Nos vamos a centrar justamente en el pecado de la lujuria, que ese es el que mayormente nos tenemos oculto. Bueno, cabe aclarar de que la palabra pecado también existe en el Islam, en el judaísmo. Surge precisamente desde el Antiguo Testamento con el judaísmo. Ya posteriormente las religiones cristianas, el catolicismo, el protestantismo, tomaron este nombre porque además aparece nuevamente en el Nuevo Testamento. Se entiende entonces que la Biblia nos dice que es errar. Uh-huh. Ok, bueno, va muy de acuerdo a lo que estábamos comentando, que es no hacer eso que realmente queremos. No es tanto nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice la Biblia que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, es pecado. La única forma de conocer nuestras fuerzas y nuestras debilidades es conociéndonos a nosotros mismos. Y bueno, eso lo dicen en Tomás 70. El libro de Tomás no existe en la Biblia. Es un evangelio apócrifo que en la canonización de los libros no fue aceptado por algunas razones, quizá porque se dudó mucho de la veracidad del autor. Dice, si tú obtienes lo que está dentro de ti, ello te salvará, pero si no, lo que está dentro de ti te destruirá. Es justamente la sombra. Adentrándonos al tema, Evagrio lo minimizó porque pues él andaba, quién sabe, con la esposa de quién y no sé qué. Entonces él decía que de los pecados no es el peor. En Corintios 6.9 me lleva a la conclusión de que pensar es pecado. En este versículo prácticamente te hacen un repaso de todos los 10 mandamientos. Que no hagas esto, no hagas esto. Algo que habíamos comentado, que te había platicado, es que cada vez que nosotros ponemos la palabra no antes de una frase, para el inconsciente es como sí o que sí existe. Uh-huh. A ver, no pienses en un elefante rosa. ¿Qué estamos pensando? Automáticamente voy a pensar en un elefante rosa. Exactamente. Entonces, a ver, no cometas adulterio. Uh-huh. Entonces nos quedamos pensando, caray. Y no nada más pensar en el por ahí adulterio. La mayoría de los mandamientos empiezan con no, excepto los dos primeros. Hay muchos autores que hablan del poder de la palabra y todo esto. Y comentan esto que dije, de que el no lo registra como que el cerebro y el inconsciente muy bien. Entonces, bueno, nos hicieron un repaso de todo ello, que igual y si no sabíamos, pero ya está. Entre ellos, bueno, pues vamos a hablar justamente de ese de no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Tampoco pensaba en la fornicación como algo malo. Sin embargo, ya está señalado y por lo tanto, en nuestro inconsciente surge algo que empezamos a negar. Entonces, cada vez que estas situaciones que negamos se van a la sombra y no las exponemos porque son vergonzosas, no son correctas en una sociedad, pues ello nos lleva al pecado y en este caso el de la lujuria. Nadie va a decir, yo soy lujurioso totalmente. Uh-huh. Y cabe decir que los sacerdotes, sobre todo, bueno, yo te hablo del catolicismo, no se casan. Entonces, en algún momento, algún papa, en el siglo XII, empezó a promulgar que los sacerdotes ya no pueden casarse, ya no pueden tener pareja. Sí, porque el celibato desde el principio de la Iglesia Católica no estuvo. Más bien fue en este concilio, que fue en el siglo XII, que se hace el edicto de que los sacerdotes tenían que ser célibes. De esa forma, ya no tenían hijos, ya no tenían forma de heredarle todo eso que había ganado en la iglesia. Uh-huh. Y si no tienen herencia, pues se los regresan a la iglesia y esta iglesia tiene poder. A fin de cuentas, aunque ya no se podían casar, es decir, ya no podían tener pareja, ya no podían tener sexo, y de alguna forma tenían algunas prácticas para no pensar en la imagen de una mujer. Entre ellas era como quemarse las palmas o acercar la mano al fuego, además de que había ayuno, oración. Entonces, entre esas dos cosas, se creía que con eso era suficiente como para alejar la mente de esos pensamientos impuros que nos llevaban a la lujuria. Uh-huh. Hay una secta cristiana que se llama los carpocrasianos. Uh-huh. ¿Okay? ¿De dónde se originan esta? Es del año 325 después de Cristo. Es un grupo de fieles cristianos que hacían culto
y hacían desnudos y hacían rituales eróticos, hacían orgías, masajes grupales, y siempre terminaban el acto sexual entre el sacerdote y la sacerdotisa. Este nombre fue dado a los seguidores de un movimiento gnóstico del siglo II que profesaban la doctrina de Carpócrates de Alejandría. Ok, imaginar que desde aquel entonces ya se consideraban como sectas. Y bueno, también están los puritanos, que son los protestantes y los católicos. Bueno, el protestantismo surge con Martín Lutero en Alemania. Entonces ahí fue cuando se divide el rito cristiano. Posteriormente hubo protestantismo en Inglaterra, en Suiza, en Francia, con Calvino, con el rey Enrique VIII. La característica de estos dos últimos era desmarcarse de la autoridad de la Iglesia Católica. Como hubo separación, pues se fueron a vivir a América. Y en estas colonias que empezaban a forjarse, la principal virtud era la castidad. Es decir, lo opuesto a la lujuria. Una vez más, quítame de la mente todo eso que no quieres y eso mismo agarra más fuerza. Y esa era la base de esa colonia y de su teología. Por lo tanto, empiezan a forjar nuevas leyes donde no se perdona a los pecadores. Entra dentro de las leyes políticas, esas leyes religiosas. Los castigos hacia la lujuria eran los peores. Hacia la lujuria y hacia la hechicería. A las personas que eran sorprendidas en adulterio se les castigaba. A las mujeres se les cosía una A en la ropa que tenía y los hombres eran azotados y humillados. Lo importante era que querían erradicar lo que es la lujuria. Los católicos apoyaban mucho la descripción de Dante Alighieri, de su descripción de cómo era el infierno y cómo era que se castigaba la lujuria. Y decían que el castigo era que la persona caía al infierno y iba siendo golpeada por vientos y que en algún momento se empezaba a quemar. Y pues obviamente todos estos castigos son eternos. En la Biblia, por ejemplo, describen lo que es el infierno. Simplemente te describe que es donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere. Que dice que es el lago que arde con fuego y azufre. Anteriormente, en los otros pecados te había dicho de la demoniología, que era una ciencia en la era medieval y que había monjes específicos que escribían de ello. Justamente hablaban de unos demonios, entre ellos Asmodeo. Asmodeo es el demonio de la lujuria. Este demonio era considerado el específico para la lujuria y es mencionado por primera vez en el libro de Tobías. Como tú me decías, Tobías, este libro tampoco está en la Biblia. Está en la Biblia católica, no en la protestante. Ok, está en la Biblia católica y no en la protestante. ¿Qué característica tenía este demonio? Que él violaba a una joven y esta joven se veía obligada a matar a 7 pretendientes. Y el dato que tengo es que es mencionado, a lo mejor no con el nombre, pero viene en el libro de Salomón y dice que se puede controlar con conjuros. Bueno, tanto en la Biblia católica como en la protestante, los únicos libros que se conocen de Salomón son el libro de Proverbios y el Cantar de los Cantares. Y en ningún momento esos dos libros no se dedican a hablar de demonios, ni siquiera los mencionan, mucho menos de conjuros. Esto tiene lógica porque, pues obviamente estamos hablando de que la demoniología, si acaso hubo un libro, que seguramente lo hay, es de la Edad Media. Okay. Entonces obviamente pues no coincide. La Biblia no tendría por qué hablar de demonios, ¿no? La Biblia sí te menciona que existen demonios. No te dice sus nombres, excepto el mayor, que es Satanás o Lucero. También te lo menciona en el Antiguo Testamento como Lucero. Con esos luceros. Lucerito. Sí. Podemos empezar a platicar de esta injusticia de los pedófilos dentro de la iglesia. Justamente ellos, pues como dictan las reglas, pues se salían con la suya en el abuso de niños. Imagínate, luego los padres confiaban a un niño en manos de un sacerdote, lejos de exponerlos, exhibirlos como institución religiosa, los ocultaban. Digamos que la gran queja social fue el hecho de que no se castigara a estas personas que cometían estos crímenes. Uno de los ejemplos más fuertes que ocurrió, porque esto ocurrió en todo el mundo, en Alemania, en Irlanda, en México, uno de ellos fue el padre Maciel, el cual ya había sido beatificado por el Papa Juan Pablo II y pues posteriormente salió a la luz todas las fechorías que hacía. El Papa Francisco fue quien pidió perdón por todos estos abusos. Así es. Él mismo ya instaló esta comisión de la misma iglesia para investigar estos casos. Hay algunos programas, por ejemplo está el de Examen de Conciencia, que está en Netflix,
Los protagonistas de esta serie documental hablan de una manera explícita y detallada de todo ello que sufrieron cuando vivieron estos abusos. Viene otro tema de cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en la cual están a prueba nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y por lo menos en la Biblia está el ejemplo de Jonás, quien fue devorado por lo que yo le digo que es una ballena, pero tú me dices que es otra cosa. La Biblia dice un gran pez. Esta es una situación que cualquier héroe, cualquier persona puede llegar a vivir. Es una sensación de estar adentro de una ballena. En ese momento ya no te van a servir esas fuerzas. Por decir algún ejemplo, a Caperucita Roja se la comió el lobo. Pinocho estuvo en una ballena. El caso de los hermanos de Zeus, que fueron devorados por su padre Cronos. Bueno, está el caso de algunos bosques, también lo ponen como si fuera un bosque que nos perdemos en el bosque. No sabemos hacia dónde ir, del bosque de Dante. Está el caso del bosque de druidas. Y no necesariamente se tiene que ser consumido por algo, sino que también se trata de perder nuestro poder, nuestras fuerzas. Bueno, un ejemplo que tenemos en Sansón es que él pierde su fuerza por causa de Dalila, quien le corta la cabellera, ya que Sansón le había confesado de dónde venía el poder de su fuerza. Jesús, antes de iniciar su ministerio, posteriormente, inmediatamente después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dice la Biblia, es impelido o empujado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches siendo tentado y sin comer. De hecho, en el Antiguo Testamento te menciona como una de las pruebas grandes que sufrió el pueblo de Israel durante el Éxodo, esto es durante el lapso en el que salen de Egipto, huyen de Egipto para encontrar la tierra prometida, fue cuando no había agua. Tuvo muchas pruebas, pero cuando no tenía agua, Dios le dijo a Moisés, golpea la piedra y de ahí brotará agua, ¿no? Y en efecto, todo el pueblo de Israel fue saciado por esta piedra cual brotó agua. A fin de cuentas, todos estos ejemplos nos hablan de cómo es quitar un elemento, eso que ya podemos tener nosotros, que es una fuerza, y viene una nueva prueba. A ver qué hacemos sin nuestro elemento más fuerte. Y bueno, eso es una gran prueba de fe, ¿será? Es una gran prueba de fe, y cuando decimos prueba de fe es qué tanto le crees a Dios. Para concluir esta parte, si bien es ten fe, confía en Dios, en este caso el desarrollo personal sería la confianza en uno mismo. Como lo dice el dicho popular, Dios aprieta pero no ahorca. Para eso sirve el autoconocimiento, para observarnos y vernos a nosotros mismos cómo podemos salir de una situación en la que pues, igual no queremos estar, pero ya estamos. Se requiere, obviamente, de tenacidad, templanza, calma, respiración y aceptar la situación en la que estamos, en la cual vamos a confiar en que tenemos lo que se requiere para salir avante de esta situación. Nunca vamos a dejar de vivir experiencias en las cuales vamos a desconocer lo que puede suceder. Y sin embargo, son situaciones que ya estamos. Nos come ahorita una ballena y lo único que nos va a sacar de esa situación, por tu lado sería la confianza en Dios, por mi lado sería estar tranquilo, calmado, confianza en mí mismo, en que si me altero no voy a solucionar nada. Y a fin de cuentas, que de alguna forma la vida, Dios, nos mandó para ponernos a prueba. ¿Será? En este caso podemos decir que si reconocemos nuestras debilidades, las podríamos llegar a transformar en oportunidades. Y en el caso de la sombra, sobre todo esta parte que nos lleva a la lujuria, principalmente es no negar que hay cosas dentro de nosotros. Probablemente no todas sean funcionales y políticamente correctas. Sin embargo, negarlas no son parte de la cura. Así es. Y bueno, dentro del autoconocimiento también nosotros entendemos que las cosas que dice la Biblia son ciertas en cuanto a la conducta humana. En la carta de Juan, en la primera carta de Juan, dice que quien dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Todos. Y bueno, y también en la lujuria. En todo. Por el momento, eso sería todo. Les agradecemos el tiempo que se tomaron para ver este video. Les recordamos que es bien importante que dejen sus comentarios. Si quieren preguntar algo, si quieren debatir algo, lo pueden poner con toda confianza y lo intentaremos contestar a su debido tiempo. Inscríbanse al canal, compártanlo con quien crean que le puede interesar estos temas. Dale clic a la campana para que te avise cuando subimos un nuevo video. Y sin más por el momento, yo les agradezco mucho. David. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente nivel, siguiente video. Gracias.